En un mundo donde la maldad se había desbordado como un río crecido, donde los corazones de los hombres se habían inclinado hacia la perversión y la injusticia, vivía Noé. No era un hombre común. Su rectitud brillaba como un faro en la oscuridad moral que lo rodeaba. Mientras otros se entregaban a la depravación, Noé caminaba con Dios, su fe inquebrantable en medio de la corrupción rampante. Fue entonces cuando la voz de Dios, grave y resonante, penetró en su alma, revelándole un destino ineludible, un diluvio que purgaría la tierra de su impiedad. La profecía, cargada de una verdad aterradora, hablaba de una destrucción total, pero también de una promesa de renovación para aquellos que creyeran. La sociedad, sumida en su hedonismo, recibió las advertencias de Noé con burlas y desprecio. ¿Un diluvio? ¿Un fin del mundo anunciado por un anciano excéntrico? Las risas resonaban en las calles, los dedos señalaban, y Noé, junto a su familia, se convirtió en el hazmerreír del pueblo. A pesar del escarnio, la fe de Noé no flaqueó. Con cada golpe de martillo, con cada tabla colocada, la arca se alzaba majestuosa, un monumento a la obediencia y la esperanza. El sacrificio personal era inmenso, cada día era una lucha contra el agotamiento y la incredulidad ajena. Su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, compartían la carga, aunque la tensión comenzaba a manifestarse en sus rostros, marcados por el esfuerzo y la constante burla externa. La construcción era un acto de fe pura, una danza entre la madera, el sudor y la certeza de que Dios cumpliría su palabra. Llegó el día en que la arca estuvo terminada. Entonces, de todos los rincones de la tierra, comenzaron a aparecer, en parejas, en multitudes silenciosas, animales de todas las especies, grandes y pequeños, feroces y mansos, marcharon hacia la imponente estructura. La maravilla se mezclaba con un caos controlado, mientras Noé y su familia los guiaban a sus respectivos compartimentos. El miedo y la incertidumbre se apoderaban de ellos. ¿Cómo podrían cuidar de tal diversidad de criaturas? Era un espectáculo sobrecogedor y una última oportunidad para la humanidad, que, cegada por su orgullo, la ignoró por completo. Las primeras gotas de lluvia cayeron, tímidas al principio, luego más y más fuertes. La risa de los incrédulos se ahogó en un grito de pánico. El cielo se abrió, las fuentes del gran abismo se desataron, y la desesperación se apoderó de aquellos que habían despreciado la advertencia. Las aguas subían implacables, y el clamor de los condenados se elevaba hacia el cielo. Con un estruendo final, la pesada puerta de la arca se cerró, sellando el destino de su interior y dejando fuera un mundo que se ahogaba. Era un punto de no retorno. Dentro, la vida era una sinfonía de hacinamiento y olores. El mugido de las vacas se mezclaba con el rugido de los leones, el trino de los pájaros con el chapoteo constante de la lluvia contra la madera. La rutina diaria de alimentar y limpiar a los animales se convirtió en el eje de su existencia, una labor extenuante y sin fin. La oscuridad era casi total, solo rota por pequeñas lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes. La convivencia forzada y la desesperanza comenzaron a hacer mella en la familia. Sem intentaba mantener la calma, Jafet se refugiaba en el trabajo, pero Cam, el más resentido, cuestionaba cada decisión, cada sacrificio. La claustrofobia era un enemigo silencioso, carcomiendo la cordura. Un día, una enfermedad misteriosa se apoderó de una de las llamas, un animal clave para los recursos. La tensión se disparó, y una violenta discusión estalló entre Cam y Sem sobre cómo racionar el alimento, un presagio de conflictos más profundos por venir. La desesperación se cernía sobre ellos como una sombra. Antes de continuar, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Los días se fundieron en semanas, las semanas en meses, y el tiempo, dentro de la arca, perdió su significado. La oscuridad constante, rota solo por el parpadeo de las lámparas de aceite, desdibujaba la noción del amanecer y el anochecer. El agotamiento físico y mental se había convertido en un compañero constante para la familia de Noé.
Cada músculo dolía. Cada mente estaba saturada por el hedor de los animales, el ruido incesante y la monótona rutina de supervivencia. La esperanza, aunque presente, se sentía como un hilo cada vez más delgado, a punto de romperse bajo la presión de un encierro interminable. La fe de Noé, antes un roble inquebrantable, era ahora acechada por las sombras de la duda, no por su propia convicción, sino por la desesperación palpable de su familia. Las quejas se tornaron más frecuentes, los murmullos de descontento más audibles. Cam, en particular, se había convertido en un pozo de resentimiento. Sus ojos, antes llenos de la curiosidad juvenil, ahora reflejaban una amargura profunda. «¿Por qué, padre?», espetó una tarde con la voz cargada de frustración. «¿Por qué nos ha sometido Dios a este tormento? ¿Qué justicia hay en encerrarnos aquí, en la miseria, mientras el mundo se ahoga? ¿No éramos dignos de una mejor suerte?». Sus palabras, como dagas, atravesaron el corazón de Noé, quien solo pudo responder con un silencio cargado de dolor y una mirada que suplicaba comprensión. La tensión alcanzó un punto crítico una noche, cuando la escasez de agua potable se hizo evidente. Las reservas se agotaban peligrosamente, y la sed se convertía en un nuevo tormento. Cam, impulsado por la desesperación y su resentimiento latente, intentó subvertir las reglas de racionamiento establecidas por Noé. Fue descubierto por Sem, mientras intentaba desviar una pequeña cantidad de agua para su propio uso, alegando que los más fuertes merecen sobrevivir. La confrontación fue violenta, casi física, y solo la intervención de la esposa de Noé, con su voz calmada pero firme, logró evitar un desastre. Noé, con el rostro surcado por nuevas arrugas de preocupación, comprendió que la amenaza no solo venía de fuera, sino que anidaba peligrosamente dentro de su propia sangre. Una tormenta particularmente violenta azotó la arca, sacudiéndola como una rama seca. Las olas gigantescas la golpeaban con una fuerza aterradora, y los crujidos de la madera resonaban por todo el interior, sembrando el pánico entre los animales y la familia. La integridad de la estructura parecía estar en juego, y cada golpe era un recordatorio de su vulnerabilidad. Durante el apogeo de la tormenta, un alarido de Jafet alertó al resto. Uno de los compartimentos de animales se había inundado. El nivel del agua subía rápidamente y amenazaba con ahogar a una pareja de guepardos. La escasez de mano de obra y la furia del clima externo hicieron que la situación fuera desesperada. Cam, en un acto impulsivo de egoísmo, propuso abandonar a los animales para salvar el escaso grano, argumentando que un par de animales no valen nuestra supervivencia. Noé se negó rotundamente. En medio de esta desesperación y este caos, Noé compartió un recuerdo doloroso del mundo antes del diluvio. Les habló de la risa de un niño que había sido arrebatado por la maldad humana, de la belleza de un campo arruinado por la codicia. Sus palabras, teñidas de una melancolía profunda, humanizaron la carga que llevaba, revelando el peso de su misión. Su esposa, con lágrimas en los ojos, confesó un miedo que había guardado en su corazón. El temor de que, incluso si sobrevivieran, el mundo que les esperaba fuera tan desolado y vacío, que la vida misma perdería su propósito. Una noche, Noé se encontró solo, el silencio relativo de la arca solo roto por los sonidos de los animales que dormían. La duda, una serpiente sibilante, se deslizó en su mente. Había interpretado mal la voluntad divina. ¿Era este sufrimiento un castigo en lugar de una purificación? Se arrodilló, su rostro surcado por las lágrimas, y por primera vez cuestionó su propia misión, la justicia de Dios y el propósito de su existencia. Fue un momento de profunda desesperación, un abismo de incredulidad que amenazó con devorarlo. Fue entonces cuando descubrió un acto de crueldad. Al intentar racionar las últimas frutas, Noé encontró un escondite secreto de Cam, lleno de provisiones robadas. No solo había desviado agua, sino que había estado acumulando alimento, dejando a otros animales y en ocasiones a su propia familia con raciones insuficientes. La traición, desvelada en la oscuridad, reveló la profundidad de su egoísmo y resentimiento.
Noé lo confrontó, no con ira, sino con una tristeza abrumadora que pesaba más que cualquier reprimenda. La confianza se había roto, la unidad familiar pendía de un hilo, y la oscuridad interior de la arca parecía ser tan densa como la que se extendía fuera. Aunque la confianza se había resquebrajado y la unidad familiar pendía de un hilo, la esperanza, tenue como la luz de una vela, comenzó a brillar. El tiempo, que antes parecía estático, ahora mostraba indicios de movimiento. Noé, con el corazón apesadumbrado pero la fe renovada por el desafío, decidió que había llegado el momento de buscar señales del mundo exterior. Después de 150 días de que las aguas prevalecieran y después de que la arca se posara sobre los montes de Ararat, pasaron 40 días más. Abrió la ventana de la arca, un acto simbólico que rompía con la oscuridad de su encierro, y envió un cuervo. El ave, negra como la noche que los había envuelto, voló de un lado a otro, sin encontrar un lugar donde posarse, regresando finalmente a la arca. Su retorno fue una decepción, un recordatorio de que la tierra aún estaba cubierta por la inmensidad de las aguas, y la impaciencia y la ansiedad se apoderaron de la familia. 7 días después Noé envió una paloma. Esta vez la expectativa era casi insoportable. Cada miembro de la familia observaba el horizonte a través de la ventana, sus ojos cansados buscando un punto diminuto en el vasto azul. La paloma, a diferencia del cuervo, no regresó de inmediato. Las horas se arrastraron, llenas de un silencio tenso, solo roto por el suave murmullo de Noé en oración. Cuando finalmente la vieron, pequeña y agotada, volando hacia la arca al atardecer, un grito ahogado de alivio se escapó de la garganta de la esposa de Noé. La paloma traía en su pico una hoja tierna de olivo, apenas una ramita, pero para ellos era un símbolo de vida, de perdón, de un nuevo comienzo. La emoción fue abrumadora. Las lágrimas corrieron por los rostros de todos, no de tristeza, sino de un alivio profundo y liberador. Cam, que había permanecido distante y taciturno, bajó la guardia por un instante, y una lágrima solitaria se abrió paso por su mejilla. En ese momento, la esperanza que la paloma trajo consigo obró un milagro de reconciliación. Los hermanos se abrazaron torpemente, sin palabras, pero con una comprensión tácita de que habían sobrevivido juntos, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus errores. La esposa de Noé tomó la ramita, la sostuvo contra su corazón y sonrió, una sonrisa que Noé no había visto en 370 días. Pasaron otros 7 días, y Noé volvió a enviar la paloma. Esta vez no regresó. Era la señal definitiva. La tierra se había secado. Con manos temblorosas y corazones llenos de una mezcla de temor y expectación, Noé y su familia abrieron la puerta de la arca. La luz del sol, cegadora y gloriosa, inundó el interior, forzándolos a cerrar los ojos por un momento. Cuando finalmente pudieron abrirlos, la visión que los recibió fue de un mundo desolado, vasto y silencioso, pero purificado. Los árboles estaban desnudos, la tierra húmeda, pero el aire era fresco y limpio. Uno a uno los animales salieron trotando, volando, arrastrándose, pisando la tierra firme por primera vez en más de un año. Luego Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas, tomaron su primer paso sobre el nuevo mundo. En cuanto pisaron tierra, Noé construyó un altar con piedras que encontró en los alrededores. Encendió un fuego y ofreció sacrificios de acción de gracias a Dios por su salvación. Fue un acto de fe y gratitud que sellaba el final de una era y el comienzo de otra. Y mientras el humo del sacrificio ascendía hacia el cielo, apareció en el firmamento un arco iris de colores vibrantes, majestuoso y prometedor. Era el pacto de Dios con la humanidad, una promesa de que nunca más las aguas destruirían toda carne. La fe de Noé, probada en la más oscura de las tormentas, fue redimida, y la esperanza se renovó en cada corazón. El mundo que se extendía ante ellos era un lienzo en blanco, una oportunidad para reconstruir, para aprender de las lecciones de los 370 días de oscuridad. Los desafíos serían inmensos, pero la familia de Noé, aunque marcada por la experiencia,
estaba unida en su propósito de repoblar la tierra. Habían presenciado la furia de la creación y la misericordia divina, y llevaban consigo el peso de una nueva responsabilidad. Desde ellos surgirían las futuras generaciones, portadoras de la memoria del diluvio y la promesa del arco iris, un legado que trascendería el tiempo, recordándoles la importancia de la fe, la obediencia y la frágil pero resiliente esperanza humana. La vida, en su infinita capacidad de renovación, había encontrado un nuevo comienzo.